Bienvenidos a nuestro sector de Psicología Deportiva aquí en Clínica de Campeones. Un gusto estar nuevamente con ustedes y sobre todo con el doctor Jaime Gómez, a quien le agradecemos estos minutos. El doctor Jaime Gómez es psicólogo deportivo. Hoy hablaremos del manejo de las distracciones ante una competencia. Mire qué interesante. ¿Será que mientras estás compitiendo te podrías distraer? Pues claro que sí, el doctor Jaime nos va a hablar de esto justamente el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Un gusto, César. Un aspecto importante cuando uno cree que hay aspectos como la lluvia, el tipo de césped, el tamaño del estadio pueden no influir, pues son aspectos que influyen porque hoy en día la competencia se ha hecho tan nivelada que esos detalles pueden definir un resultado. Sin duda alguna, pero ¿cuáles son esas distracciones, las más comunes que enfrentan los atletas antes de una competencia, durante una competencia? Bien, primero es importante tomar en cuenta las de antes, porque las de antes quizás las podemos prever, las podemos entrenar, que no nos distraigan, podemos prepararnos, pero hay otras que es durante un partido que pueden hacer que esto nos distraiga, nos desenfoque y no consigamos aquello que nos habíamos planteado. Un ejemplo de las externas, que son importantes a la hora de planificar. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir a jugar al llano. Sabemos que aquí en La Paz la gente viene y se prepara, pero cuando nosotros vamos abajo, ¿hay alguna diferencia? Sí. Podemos preparar los líquidos, por ejemplo, ir días antes, si es posible. Eliminas esas distracciones. Un aspecto importante, los campos deportivos. A veces uno dice, voy a jugar en el Maracaná, imagínate un estadio mítico, y tú puedes hasta sentirte pequeño en aquello y distraerte del enfoque de lo que importa. Entonces, ¿qué deberías hacer? Por ejemplo, ir días antes, que la gente entre y sepa que la cancha de fútbol mide igual que cualquier cancha, que se dé cuenta que aquello no es más que un estadio de fútbol. Eliminar ese tipo de distracciones antes se pueden hacer, se pueden preparar, se puede uno hasta entrenar, si es que coordinamos bien equipo técnico con el equipo médico psicológico que asesora a ese equipo. Bueno, ahora, Jaime, ¿cómo puede un atleta reconocer y clasificar las distracciones que pueden perjudicar su desempeño para luego realizarlas y abordarlas de manera efectiva? Esto es bien importante que no solo el deportista, sino el equipo técnico se plantee todos los detalles que están alrededor de una competición. Algo que mucha gente no sabe es que debido a los auspiciadores en los campeonatos de fútbol, un campeonato como la Copa Libertadores o el Campeonato Mundial, por ejemplo, cuenta con un balón distinto. Y tú dices, pero una pelota es una pelota. No, señores. Para hacer un pase, para patear la bola, el mismo portero debe saberlo. Entonces, el equipo técnico debe prever, entonces, conseguir los balones antes, acostumbrar a aquello. Entonces, primero, en aquellos deportes donde dependemos de aspectos externos, en el golf o en el tenis, por ejemplo, prepararlos antes, entrenar esas situaciones. Esto en cuanto tenemos a lo que es físico, que no está en nuestras manos. Pero hay aspectos que debemos y podemos prever. Por ejemplo, ¿qué pasa en un equipo si te expulsan 2 jugadores? Y somos 9 en caso del fútbol. ¿Eso se puede prever? Podemos entrenar, generar una situación ficticia, aumentar la presión y el entrenador sabrá cómo responden tus jugadores, ver a quiénes les agobia la presión o quién sobresale aquello y actuar en consecuencia. Es decir, siempre preveyendo y entrenando podemos anticipar aquello que es previsible, porque existen algunos aspectos que no pueden hacerlo. Bien, entonces sí se pueden prever estos aspectos antes de una competencia. Pero ahora, doctor, ¿qué estrategias efectivas puede utilizar un atleta para identificar de manera rápida una distracción durante la competencia y regresar rápidamente al enfoque necesario para un rendimiento óptimo? En esto voy a enfatizar todo lo que es el entrenamiento, ¿no? Y eso que tenemos que entrenarlo y no esperar que la experiencia del jugador con los años lo logre, porque si no, cuando eres principiante, no tienes experiencia, puedes cometer errores. Entonces, primero hay el entrenamiento. Y otro aspecto que es importante, que también se entrena, pero algunos lo tienen dentro de sí, ya, digamos, de manera natural, es la flexibilidad. César, yo sé que has jugado baloncesto, recuerda que tácticamente uno está marcando zona y resulta que el equipo
en un tristas cambia y hace marcación individual. Y eso te puede distraer. Tu flexibilidad, tu rapidez mental tiene que hacer adaptarte a aquello. ¿Por qué te distrae? Porque tú ves algo que no era lo que estaba acostumbrado a hacer, y eso es lo que se busca. A eso le llamamos distracción. O sea, te quitan el foco y ese momento dudas, no sabes cómo actuar, pero estás compitiendo, no hay un momento para pedir un alto. Entonces, el entrenar y tener flexibilidad para poder adaptarse a esas situaciones durante la cancha es muy importante. Además, bueno, sacamos ahí una conclusión, además, Jaime, el entrenar previamente y el saber que esto puede pasar. El director técnico ya puede observar de que te distraes rápidamente. Ya puede tener en cuenta que te distraes rápidamente y que el cambio de una estrategia dentro del campo puede distraerte más todavía. Entonces, es decir, uno tiene que tener esa flexibilidad durante el compromiso, durante el encuentro, para saber que pueden venir esos cambios. Sí, esa flexibilidad primero se entrena, se prevé. Por eso hoy en día aquí en el fútbol profesional ya vamos a encontrar que hay una persona que ve los partidos del otro equipo, los analiza. Ya en otros países se edita. Tú lo vas a marcar a este hombre, esto es lo que hace, ¿no? Y le muestras toda su secuencia. Claro, porque, ¿sabes qué? Digamos, en el que a mí no me agrada ese famoso juego sucio, digamos, entre comillas, que existía antes. Un ejemplo en el baloncesto, que me acuerdo de hace ya unos 30 años. En España no tienen la costumbre de tener jugadores muy altos, entonces decían, va a venir un norteamericano alto, grande, les hacían comer ajo, les decía, cuando esté cerca, ábrele la boca, ¿para qué? Para distraerlo, es decir, es parte de ese juego, ¿no? Y hay jugadores, a veces por iniciativa propia, que tú estás jugando y te tocan, te agarran, te dicen cosas. Te distraen. Esa es la idea. Entonces, tu experiencia y también tu temple te tiene que decir, estamos en la cancha, estoy compitiendo, en esto me tengo que enfocar, porque la idea a veces, cuando no saben cómo detener a la estrella, al crack, es distraerlo, y a veces no con muy buenas artes. Totalmente, sí, hemos visto de todo. Ahora, hemos tocado de la flexibilidad mental, doctor. Queremos que le expliquemos a la gente qué es exactamente y de qué manera se ve relacionada con el tema que estamos abordando. Flexibilidad mental. Sí, ¿sabes qué pasa, César? Algo que es muy propio del entrenamiento deportivo es realizar un tipo de conductas, un tipo de juego, tantas veces esa repetición para que se vuelva, voy a hacer estas comillas, automático, que no es así, no es reflejo, pero bueno, automático. O sea que ese mal llamado juegan de memoria, o sea, yo paso allá porque sabes que yo sé que va a estar ahí. Y te va a recibir la pelota. Exacto, entonces eso te facilita a ti, ¿qué vas a jugar? ¿Qué se espera? Estoy hablando de deportes de equipo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa si la situación cambia y yo ya no sé? O sea, yo tenía que pasar ahí y no puedo. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese caso diríamos rigidez. No puedo hacer, no lo logro y no me adapto. No lo encuentro y no está ahí. Entonces, la flexibilidad es la posibilidad de que cuando cambia la situación, cambio yo mi performance, mi juego, lo que yo debo hacer. Hay deportes como el voleibol, como el baloncesto, donde tú puedes pedir un minuto y el que está afuera, que se ha dado cuenta, cambia la dinámica. Pero te doy el ejemplo, el tenis. No hay la posibilidad de hablar con un entrenador. Te ha cambiado el juego, ahora está sacando más fuerte, está jugando largo y antes estaba jugando corto. Entonces, esa posibilidad de cambiar el esquema mental es una virtud, es una habilidad cognitiva que, repito, se puede entrenar, que también muchos deportistas lo tienen y los más flexibles generalmente son los que mejor se adaptan. Bien, doctor. Bueno, estamos conversando sobre las distracciones dentro de un juego, dentro de una competencia. Vamos a hacer un paréntesis porque hay mucho todavía que consultarle al doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo acá en Clínica de Campeones. Nos esperan un corte y enseguida estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso para seguir hablando del manejo de las distracciones durante una competencia junto al doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo, acá en su programa Clínica de Campeones y Portivo Sport. Bien, doctor, vamos a seguir con las consultas, por favor. ¿Qué técnicas recomienda para mantener la concentración a pesar de las distracciones externas, como el ruido, como las sanciones, como los insultos, el clima, la lluvia y otros factores externos? Como he dicho antes, todo se entrena, ¿ya? Y el enfoque, la concentración se puede entrenar.
¿Qué es esto? Pues lo practicamos, ya lo he planteado aquí varias veces. Las prácticas de relajación son muy, muy importantes. ¿Ya? ¿Por qué no esperamos que el deportista lo haga a su manera? Primero, porque no lo sabe. Segundo, porque la práctica competitiva no es un aspecto normal. No todo el mundo tiene que esforzarse y concentrarse una vez a la semana, a veces 2 veces, cada 3 días, depende del deporte. Entonces, esto se entrena, las prácticas de relajación. Otra práctica muy importante que cada día está más afincada dentro del día a día de todos es la meditación, que a veces nosotros la llamamos mindfulness. Estas prácticas, estos entrenamientos, digamos, favorecen a tener una habilidad cognitiva que se llama concentración. Un deportista, un tenista, 4 horas y media en cancha y estamos esperando que esté concentrado, enfocado, que no sienta la fatiga, que se olvide del público, que si ha hecho un mal golpe no se distraiga. Si no entrena, no lo va a lograr. O sea, le estamos exigiendo no solo al cuerpo, sino a la mente. Hay que entrenarlo. Sin duda. Tú acabas de mencionar algo muy importante. A veces, cuando, vamos a poner 2 ejemplos, ¿no? Cuando estás en el estadio, cuando es un clásico, vamos a dar el ejemplo de que se trata de un clásico en todo el país. Es un bullicio tremendo porque las barras de un equipo y la barra del otro equipo están, pero alentando a su equipo. Y muchas veces no escuchas lo que tu compañero que está al lado te dice. Te ha debido pasar en las competencias. Y el otro aspecto, en un partido de tenis, donde tú tienes un silencio absoluto para la concentración del jugador. Pero en ambos casos, un error es determinante. Sí, y además... Ahora, perdón, ahora termino esto con la consulta, por favor, Jaime. El tiempo, ¿hay un tiempo límite en el que una persona puede estar concentrada? Hablas, por ejemplo, de una persona que juega tenis, que está 4 horas en su partido, pero, digamos, podrá estar 1 hora concentrado, media hora. ¿Hay algún límite de tiempo en el tiempo, por favor? Sí. Bueno, primero yo te iba a decir, o sea, hay que plantearse, por ejemplo, tú decías, en el tenis estamos todos calladitos. Exacto. Cuando vas a sacar, en menos de 1 minuto pasa algo y gritan y tienes tus emociones que también te distraen. Entonces, son distintos tipos de concentración. En el tenis tienes que llegar a subir a tu mejor nivel, termina el punto, te relajas, agarras la bola, te secas. Hay una subida y bajada de la tensión. En deportes como el fútbol es igual. La tensión, y esto hay que tenerlo claro, no se puede mantener una tensión voluntaria. Es decir, yo tengo que atender a esto más de 40 minutos, más de media hora, depende de la persona. Por muy genio y atleta y que tengas un muy estado entrenado. muy entrenado, no puedes pasar a horas. Un monje tibetano que hace 6 horas días de meditación probablemente lo logre, pero no estamos en ese aspecto. Entonces, se puede entrenar. La atención voluntaria es limitada. Entonces, ¿qué se hace? Cuando calientas antes de comenzar una competencia, también preparas la mente. O sea, la mente concentrada es una mente calentada. O sea, los preparadores físicos, los deportistas saben que esa activación te lleva a esa concentración. Un pequeño ejemplo. Alguna vez lo han criticado Messi, que está ahí en el túnel y se le acerca un niño y él no le tira bola y dicen, ay, que que el otro. Señores, está enfocado, está centrado en una cosa y no es ya desde ese momento es aislado. Hay confesiones, hay declaraciones de grandes deportistas que en una mundial, en un partido de mundial, una final, ha entrado al partido y hasta que no ha terminado no se ha dado cuenta del bullicio. Fíjate ese nivel de enfoque. Claro. Pero además de que dura poco tiempo, cuando el cuerpo se cansa, también empieza a bajar este nivel. Fíjate lo complicado, por eso te hablaba del tenis, lo difícil que es subir y bajar. Y uno también no puede mantener un nivel de concentración constante. Esto es una subida y bajada. Entonces, cuando entrenas el físico, entrena la mente para afrontar determinadas situaciones competitivas que pueden ser muy duras. Uy, lo que nos acaba de decir el doctor es muy cierto, porque llega un momento en la actividad deportiva en que la parte física ya te cobra factura, es decir, te cansas pues, estás jugando 4 horas de compromiso, además de que tengas una extraordinaria preparación física, te vas a cansar, vas a tener una deshidratación, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, surge la pregunta, entonces, ¿es útil tener un plan previo antes de la competencia o para la competencia? ¿Y qué tan importante es el rol del entrenador y del psicólogo deportivo en este aspecto?
Mira, es muy relevante el plan previo. Es decir, hoy en día, si la competencia es lo más importante y el resultado, no puedes dejar las cosas al azar. Claro, no puedes dejar a ver qué pasa. Claro, te voy a dar ejemplos de un aspecto que muchos no saben controlar y hoy en día está todavía en debate. La concentración, ¿no? Tenemos un gran partido, 3 días antes, todos metidos a un hotel, para que no salgas, para que no hagas nada. O sea, y te dicen, para que estés concentrado en el partido. Discúlpenme, si yo les digo que en el partido la concentración es así, no le puedes pedir a alguien que esté 3 días pensando en el partido, ¿ya? Y además, este es un aspecto muy individual. ¿Por qué? O sea, tú dices, mejor, los metemos ahí, seguro no se van a distraer. Pero ponte el caso de un deportista que su hijo ha nacido hasta de 3 meses, ese hombre en el hotel va a estar más pendiente de su esposa, de su hijo. O sea, no necesariamente hay una receta estándar. Pero, primero, se plantea, se prevé, se entrena. Hay este famoso descanso, el entrenamiento invisible, implica relajar el cuerpo. A veces una mejor forma de esperar que se concentren en el partido es que antes te olvides del partido. Claro, ves una película, vayas, juegues dentro de la concentración. Cuando un deportista se cansa físicamente, también se cansa mentalmente. El cerebro agarra mucha energía, ¿ya? Eso también implica que, por ejemplo, termina un partido y tú quieres que al día siguiente haya un entrenamiento y tal vez el cuerpo le va a dar, pero la cabeza no. Claro, hay deportes donde la atención, que varía según el deporte, está enfocada a algo muy pequeño y a cambios. Por ejemplo, el ping-pong o tenis de mesa. Esa persona hace un desgaste tan grande que al día siguiente... no se quiere levantar. No, déjalo que vea la tele, que salga por ahí, ni está mirando. Porque hay ese otro desgaste y que no es tan fácil de recuperar como el aspecto físico, ¿no? El aspecto físico está estudiado, que tú puedes, qué sé yo, te meten en agua helada, etcétera. Pero ¿y la mente? Y la mente, entonces, a veces ese quitarnos de la actividad, ese buscar meternos en otra cosa, nos va a ayudar como un descanso físico. Bueno, qué interesante todo esto, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué tipo de distracciones pueden simularse durante las sesiones de entrenamiento para preparar mejor a los atletas? O sea, ¿cómo podemos entrenar esas simulaciones y qué tipo? Bien, primero vamos a las físicas, ¿no? Por ejemplo, te decía, se juega con un balón distinto de acuerdo a la competencia. Entrenar antes con el balón. Vas a ir a un gran campo deportivo o vas a ir a una cancha, un jugador de fútbol, que es pasto sintético. Practica, entrena. ¿Para qué? Primero, importante, para que te adaptes. Segundo, para quitarte esa idea mental. También es eso importante, o sea, porque la gente dice, no es lo mismo. Pero ¿qué tan distinto es? ¿No? Entonces, el hecho de que tú vayas y juegues y vas a decir, pues todavía así tan distinto. Primero te quitas ese prejuicio y segundo, lo entrenas. Entonces, estos términos físicos que a nosotros nos influyen, jugamos en altura, vamos al llano, vamos a jugar lejos. También situaciones como la temperatura. Entonces, adaptar, prepararse. Aspectos tácticos. Cuando en fútbol vamos a jugar y probablemente, que paga poco, pero nos expulsan un jugador, nos cambió todo el esquema, podemos preparar la situación, podemos generar esa presión en el entrenamiento y ver cómo responde. Entonces, ese tipo de aspectos de tipo físico, táctico, se pueden preparar. Y hay otras situaciones que no. Bien, doctor. A ver, ¿qué papel juega la visualización mental en la preparación para controlar las distracciones antes de una competencia? Fíjate, hablas de un aspecto importante, ¿no? Yo te digo, podemos entrenar, simular la situación. Claro, de manera física, con factores pero externos. Ahora yo no tengo la posibilidad de hacer un aspecto, por ejemplo, estás jugando y va a llover. ¿Y yo qué hago? O sea, ¿cómo voy a simular? No hace mucho en La Paz, al revés, ¿no? Llovía demasiado, pero póngase el caso, puede ser que llueva. Entonces podemos usar la visualización. La visualización está demostrada que es la práctica mental más cercana a la práctica real. Se hace, y yo la practico con los deportistas que entreno en una situación de relajación profunda, para que la visualización sea tan vívida, para que la gente me entienda. Alguna vez ha tenido un sueño que
o ha sido muy fuerte y de susto se ha despertado, o ha sido tan vívido y tan bonito que ha despertado alegre y contento. Eso es visualizar. O sea, la mente genera una situación que si sabes entrenarla y llevarla a cabo, puede ser tan vívida que puedes preparar al deportista, generar esa situación mediante una estimulación verbal. Es decir, yo le digo, estás en la cancha, has sacado mal o estás ante esta situación, esto es lo que haces, y asociarla al estado de relajación. Porque un aspecto del cual no hemos hablado es que, ¿por qué afecta la distracción en ese momento? Porque te genera ansiedad, y esa ansiedad sube el pico de activación y te distrae. Entonces, la relajación te ayuda a mantener un estado que hace que, aunque tú detectes estos aspectos, puedas mantenerte enfocado y mantener tu plan. Entonces, la visualización es el entrenamiento mental más cercano a la realidad que te puede preparar para afrontar adecuadamente estas situaciones. Vaya. Ahora, finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones tiene para recuperar el enfoque si es que se pierde debido a una distracción inesperada ante una competencia? Antes te hablaba de lo que es la visualización, pero te decía que esta la trabajamos en relajación profunda. Es una práctica muy llevada de manera cotidiana el entrenamiento en relajación con los deportistas. Es una manera de controlar la respuesta fisiológica para que no afecte la mente. Es entrenar esta, es decir, puedes darse situaciones adversas en un momento en la competencia, pero nosotros les enseñamos a los deportistas que una práctica de respiración, darte una pequeña pausa, un alto, que a veces es difícil dependiendo del deporte, pero una respiración o 3 respiraciones profundas, si las has entrenado, te va a dar ese momento de calma, de flexibilidad, te va a ampliar tu visión, ¿ya? Eso es muy, muy necesario, ¿no? O sea, un alto, es que a veces estamos corriendo y queremos correr más rápido y nos vamos a romper, cuando es mejor hacer una pausa y ver que probablemente correr no sea la mejor solución, pero necesitamos darnos un pequeño momento. Te digo, César, 3 respiraciones no son ni siquiera 5 minutos, ni 2 minutos, pero eso te puede dar esa claridad, ¿no? Ese momento. En deportes donde no podemos pararnos, ya, en otros sí, el entrenador pide un tiempo fuera y se hace. Entonces, es eso, a veces hacer una pausa pequeña te va a dar más claridad que seguir corriendo desbocados, como dice la palabra, desbocados, que nos pueden llevar a tener resultados adversos. Exacto, es decir, esa pausa puede ser un respiro, regresar pronto nuevamente a la zona de marca, respirar y volver a enfocarte, eso te devuelve un poco la concentración, es lo que estamos entendiendo. Doctor, estos consejos siempre útiles, la importancia que hace trabajar previamente, entrenar no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico y lo mental. Realmente son las cosas que aprendemos solo aquí en Clínica del Campeón. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Será hasta la próxima. Un gusto, César, y bueno, siempre tratando de abordar temas distintos para que nuestra audiencia siempre vaya conociendo algo más de aquello que es para nosotros nuestra pasión, el deporte. Bien, muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros acá en Clínica de Campeones. Otra pausa, pero todavía tenemos mucho más que ofrecerles siempre por la señal de Tigo Sport. Ya volvemos.